Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo estáis? Pues aquí quiero hablar de un tema bastante interesante. Una de las muchas críticas que se hacen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que es una secta peligrosa, que es un culto raro que controla a sus miembros y los lleva por sitios donde quiere, ¿no? Y que estamos controlados. Bueno, pues nada más lejos de la realidad y voy a demostrárselo en este vídeo y en otros posteriores porque sería un poco largo hacerlo todo en un solo vídeo. Pero tenemos la prueba muy sencilla. Un escritor famoso, Steve Hassan, que perteneció a una secta de alto control mental, después de salir de ella escribió un libro que utilizaba lo que llamaba el modelo BITE. En inglés, las siglas modelo BITE, que significan B, behavior, comportamiento, y information, thought, pensamiento, y E, emocional. Es decir, las técnicas de control emocional, de control de información, de pensamiento y de comportamiento, de conducta. Analizando todas estas que voy a leerles ahora, voy a intentar explicarle lo que creemos, lo que practicamos, lo que vivimos, nuestra forma de ser, nuestras doctrinas, para que vean que en ningún momento cumplimos ninguna de todas esas características. De hecho, dice que no es necesario, lo dice aquí, pueden buscarlo, un modelo BITE en español, y le encontrarán este mismo formulario que me he descargado. Dice que no es necesario que todas las cosas que aquí se indican se cumplan, simplemente que la mayoría puedan cumplirse y que promuevan la dependencia y el control de las personas o la obediencia ciega a un líder o a una causa. Dice que no hace falta tampoco que estén en un grupo aislado, no es como las típicas sectas que están aisladas del mundo y que viven separadas de todo, sino que cualquier grupo que aún viviendo en su propia casa y en su propia vida normal y viviendo de una forma que pasaría desapercibido para cualquiera, también pueden estar controladas, siempre que se controle su capacidad de acción y sus pensamientos. Entonces vamos a ver este modelo. Voy a analizar, a ver si me da tiempo, los dos primeros y en otro vídeo haría los dos segundos. El primero, como he dicho, es el control de la conducta. Nos dice aquí en este modelo que se regula la realidad, es decir, el día a día, el día a día. Es importante que tampoco confundamos lo que es control mental con las influencias de la vida, con las influencias de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestra moral, de nuestras costumbres. Hay que también diferenciar eso. Pero teniendo en cuenta estas cosas, que todos también tenemos influencia cultural o tradicional o moral, veamos a ver cuáles son las características del modelo BITE y vamos a ver cómo se cumplen o no se cumplen con la Iglesia de Jesucristo. En el control de la conducta dice, en el día a día se controla con quién se vive y se relacionan. Pues nosotros saben, todos los que nos conocen saben que nosotros la prioridad que tenemos es la familia, que simplemente nos centramos en ella y damos prioridad en todo caso a la familia. Que a nuestros hijos, por ejemplo, les enseña a buscar buenas compañías, pero no solamente miembros de la iglesia, sino que los jóvenes, los niños, se les anima a participar en deportes, en actividades artísticas, en extraescolares de cualquier tipo. Siempre se promueve el deporte, la participación y la cultura en todos los sentidos. De hecho, para que vean claramente esto, hay algunos folletos, de hecho hay un folleto para los jóvenes de algunos consejos, se llama para la fortaleza de la juventud y tiene algunos capítulos de cómo comportarse, la honestidad, el trabajo, la educación. Uno de ellos también es el albedrío y la responsabilidad. Y aquí fíjese lo que enseña la Iglesia a los jóvenes acerca de esto. Dice, el Padre Celestial te ha dado el albedrío, la habilidad de elegir entre el bien y el mal y de actuar por ti mismo. Después de la vida misma, el derecho a dirigirla es uno de los dones más grandes que Dios te ha dado. Mientras estés en la tierra se te probará para ver si utilizarás tu albedrío para demostrar tu amor por Dios al guardar sus mandamientos. El Espíritu Santo puede guiarte para que utilices tu albedrío con rectitud. Tú eres responsable por las decisiones que tomes. Dios tiene presente y te ayudará a tomar buenas decisiones. Debes de tener la valentía moral de permanecer firme en la obediencia a la voluntad de Dios. Si eres libre para elegir el curso de acción, pero no eres libre para elegir las consecuencias. Son advertencias que se dan lógicas y correctas. Tienes además la responsabilidad de desarrollar tus talentos,
de desarrollar las aptitudes que Dios te ha dado, y debes de elegir realizar muchas cosas buenas de tu propia voluntad. Estos son los consejos que la Iglesia da a los jóvenes. Como vemos, se está animando a que sean autosuficientes, a que tomen decisiones propias, a que se guíen por el Espíritu Santo y a que desarrollen sus talentos. En ningún momento se les dice que obedezcan ciegamente o que sigan los patrones, que se alejen del mundo o que se despojen de su propia personalidad, sino que desarrollen su propia personalidad. El segundo punto que dice de control de la realidad es la ropa y el estilo de vestimenta. Pues la Iglesia solo recomienda que se vista con modestia, ¿no? Que no vayamos de formas extravagantes ni descuidando nuestro cuerpo. De hecho, por ejemplo, los misioneros, que es lo que más evidente y más imagen de la Iglesia es, ellos llevan su camisa blanca y corbata, pero durante 2 años nada más. Y luego pues ya vuelven a su vida normal, y simplemente porque están representando a la Iglesia y deben dar una buena imagen. De hecho, hoy en día incluso solamente en algunos países ya no llevan ni corbata, ni siquiera llevan camisa azul, llevan camisa azul celeste, y las misioneras en muchos lugares llevan pantalones ya en lugar de la falda típica. Por lo tanto vemos que la Iglesia en algunos casos sí que da unas recomendaciones, pero también es muy liberal, muy laxa en la forma de hacerlo. El tercer punto dice, controlan lo que comen o lo que tienen prohibido tomar o comer. Pues nosotros solamente tenemos la palabra de sabiduría que el Señor reveló en 1833, que es una ley de salud, en la cual nos dice las cosas que son buenas o que son malas para el cuerpo. Y fíjense que en 1833 el Señor estaba diciendo que el tabaco era malo, que el alcohol era malo, que las drogas eran malas y que teníamos que comer poca carne y muchas vegetales, ¿no? Por lo tanto vemos que el Señor se adelantó a lo que nos dicen los médicos hoy en día. ¿Qué le dicen los médicos a todos? No fumes, no bebas, no come una dieta equilibrada. Pues es lo que el Señor ya nos reveló. Esa es la única cosa que el Señor nos dice. Ninguna cosa rara ni extravagante, sino todo lo normal desde hace mucho tiempo. El siguiente punto nos dice que controlan cuánto tiempo pueden dormir. Pues bueno, a nosotros nunca se nos dice nada. Solo hay una escritura que sí que me gustaría citar en Doctrinas y Convenios 88-124, que dice: acostaos temprano para que no os fatiguéis y levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Interesante, ¿verdad? Un consejo muy interesante que tiene que ver con el ciclo de sueño, que es algo muy sano y muy bueno. Por lo tanto, la única consejo yo creo que es de lo más natural, de lo más sano y de lo más normal. También dice que controlan el tiempo libre, las vacaciones y el descanso. Bueno, nosotros en eso no creo que nunca hayamos dicho nada, ni creo que nadie pueda presentar ningún texto ni ningún consejo de un líder en contra de eso. De hecho, los pioneros, por ejemplo, cuando iban camino del Valle del Lago Salado, pues después de hacer la ruta, caminar y montar las tiendas, pues bailaban y se divertían, y los santos, cuando fundaban ciudades, lo primero que hacían era abrir un teatro, abrir una escuela, abrir una universidad, es decir, que siempre se preocupaban de tener oportunidades de utilizar el tiempo de una forma positiva y culta. Por lo tanto, no hay ningún control de ese tipo. Después de la regulación de esa realidad, el segundo punto dice: el mejor tiempo está dedicado al adoctrinamiento y al culto. Bueno, pues como ya he dicho, nosotros lo que damos prioridad es a la familia y no pedimos ningún tiempo para la Iglesia que sea prioritario, ni siquiera lo ponemos por delante de nada. La familia siempre es lo primero y la prioridad es la familia. De hecho, tengo aquí un cuadro de una capacitación que se dio en 2015. La Iglesia dio una capacitación y decía, no sé si pueden verlo, no se enfoca muy bien: prioridades para un salto de los últimos días. La primera prioridad es el matrimonio, la segunda la familia, la tercera el trabajo, la cuarta los llamamientos y la quinta los logros personales. Es decir, que esas son las prioridades que recomendaba la Iglesia para sus miembros. Primero, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo. Segundo, tu familia, tus hijos y demás familia próxima. Tercero, el empleo, que tienes que cuidarlo. Cuarto, tu llamamiento, que son los trabajos en la Iglesia, los trabajos voluntarios que hacemos para trabajar en la Iglesia, siendo maestros, sirviendo a los demás, enseñando clases, dando discursos, visitando a las personas. Y lo último ya, tus habilidades personales. Ese sería el orden de prioridad. Por lo tanto, vemos que no hay en absoluto, en ningún momento, control de adoctrinamiento para que dediquemos nuestro tiempo a la Iglesia, sino que la Iglesia solamente es un instrumento. Luego el tercer punto dice: necesidad de pedir permiso para tomar decisiones vitales.
en absoluto. La Iglesia siempre ha enseñado la autosuficiencia. La Iglesia siempre enseña que cada uno es autosuficiente y debe de dar cuentas a Dios, no cuentas a la Iglesia. La Iglesia es solamente un instrumento. Y la Iglesia promueve la autosuficiencia, tanto espiritual como temporal. De hecho, en Doctrina y Convenios 58, 26 leemos: He aquí, hablando Dios, dice: No conviene que yo mande en todas las cosas, porque que es compelido en todos un siervo perezoso y no sabio, por lo tanto no recibe galardón alguno. De cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados en una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y en efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos y en esto vienen a ser sus propios agentes. Es decir, que la Iglesia siempre nos ha enseñado que nosotros tenemos el poder, que el Señor nos ha dado los talentos y que nosotros tenemos que hacer las cosas sin esperar a que se nos mande, sin tener que nos estén empujando y diciendo lo que tenemos que hacer. Cada uno debe ser autosuficiente, cuidarse a sí mismo, a su familia y a las personas que tiene a su alrededor y hacer muchas cosas de su propia voluntad. Por lo tanto, vemos que no sirve para nada o que no coincide para nada las técnicas de control mental con las enseñanzas de la Iglesia. Por lo tanto, en absoluto la Iglesia puede considerarse una secta. Sigamos, aún quedan cosas. Reportar a los superiores todos los pensamientos, afectos y actividades. Pues como he dicho, no. Primero, que los superiores de la Iglesia prácticamente no existen, porque la Iglesia tiene un clero laico. ¿Eso qué significa? Que el sacerdocio, exceptuando la cabecera de la Iglesia, que están dedicados 24 horas al día a la Iglesia, el resto de sacerdotes, de personas que trabajan en la Iglesia, lo hacen en su tiempo libre, de forma voluntaria. Hay un clero laico, no asalariado. Por lo tanto, ese clero va cambiando además, porque claro, no se te puede poner un llamamiento para toda la vida. Se te pone un llamamiento hasta 2, 3, 4, 5 o 10 años y luego te cambian a otro, entonces van rotando los llamamientos. Yo fui presidente de rama, que sería lo mismo que obispo, 2 veces en mi vida, cuando era bastante joven. Luego he sido consejero, he sido secretario, he sido maestro, luego fui maestro de seminario en Valencia, fui maestro de seminario aquí en mi barrio actual, y ahora soy maestro de la primaria. Ahora enseño con mi mujer, enseñamos a los niños en la primaria, que es una gozada poder enseñar a los niños, y cada vez estamos uno. Por lo tanto, no hay un clero a quien reportar ni a quien pedirle permiso de nada, ¿no? De hecho, yo no recuerdo, yo en mis 45 años de miembro no recuerdo haber ido nunca a pedir permiso ni consejos siquiera a mis obispos. Siempre usando mi albedrío y usando mi autosuficiencia, le he preguntado al Señor, le he pedido ayuda a Él. Sí que he pedido a veces consejos a algunas personas, pero nunca le he pedido permiso ni he dado cuentas a ningún líder en absoluto, salvo cuando me han entrevistado y me han preguntado por algunos asuntos personales, pues para ir al templo y demás. Pero en absoluto hay ningún control. Luego habla de premios o castigos, pues lo mismo, no hay ningún premio o castigo. El sexto punto es: el pensamiento corporativo prevalece al individual. Pues en absoluto, ¿no? En absoluto vemos que en este sentido, como hemos visto en el albedrío de los jovencitos, se nos invita a que nosotros desarrollemos nuestro propio albedrío y seamos responsables por él. Por lo tanto, no prevalece para nada ningún criterio corporativo. Luego habla de criterios rígidos y regulaciones. Ahí sí que podríamos decir algo, y es que nosotros guardamos los mandamientos de Dios como se enseña en la Biblia, en el libro de Mormón y en Doctrina y Convenios, en las Escrituras. Y bueno, si las personas consideran que es rígido, pues sí, pues son rígidos. Es rígido cuando enseñamos que tenemos que ser honrados, que tenemos que ser buenos ciudadanos, que no es bueno fumar ni beber, que no hay que drogarse, que no hay que robar, que no hay que ser avaricioso, que no hay que engañar a tu esposa o a tu esposo, que hay que ser fiel a tu cónyuge, que no hay que fornicar ni adulterar, que no hay que engañar ni robar ni matar a nadie. Si esto se considera rígido, seríamos rígidos, pero yo creo que cualquier cristiano de buena fe, hombre de buena fe, incluso de cualquier otra religión que tenga una alta dosis de moral, pues guardará estas cosas y otras parecidas. Por lo tanto, no se aplicaría para nada esto. Y el último punto del control de la conducta es la obediencia y la dependencia. Nosotros obedecemos a Cristo y dependemos de Cristo, no de ninguna organización, de ninguna institución. La Iglesia, como bien ha dicho, es un instrumento para ayudarnos a progresar, para ayudarnos, para bendecirnos, porque juntos somos más fuertes que individualmente, porque el Señor organizó una Iglesia
en el meridiano de los tiempos y la ha restaurado en estos últimos días. Y como iglesia podemos hacer muchas más cosas que separados. Pero la iglesia es un instrumento, no es un medio de control, sino que es un instrumento para ayudarnos. De hecho, en los últimos años, el presidente de la iglesia actual, el profeta Nelson, nos insistió en que no dependiéramos tanto de la iglesia y que fuéramos más autosuficientes, que en las familias dedicáramos más tiempo, y se hizo el programa Ven, Sígueme para que en las familias estudiáramos. Y justo cuando vino la pandemia fue la manera de mantener la iglesia en nuestros hogares casi prácticamente como cuando íbamos todos los domingos a reunirnos, que estuvimos prácticamente un año sin reunirnos, pues estuvimos juntos con el programa Ven, Sígueme, estudiando las escrituras en nuestros hogares y luego reuniéndonos y participando por Zoom en diversas actividades. Por lo tanto, vemos cómo el modelo Vite, solo me ha dado tiempo a tocar el primer punto, en otros vídeos tocaré los siguientes porque no quiero alargarme más, pero el modelo Vite de conducta en absoluto se aplica a la iglesia. Ninguno de los puntos que he leído, de los 8 puntos que pueden buscar ustedes, que de nuevo les dejo aquí, si quieren darle una pausa, aquí tienen los 8 puntos del primer control de la conducta. Le dan una pausa y lo vean, son los que he leído, por si quieren comprobarlo, que no me invento nada, y se dan cuenta de que la iglesia es una iglesia que fomenta la autosuficiencia, que fomenta que busquemos la guía del Espíritu Santo, que tengamos una relación personal con Dios y con Jesucristo, que seamos autosuficientes, que desarrollemos nuestros talentos, que cuidemos primero de nosotros y de nuestra familia, que cuidemos nuestra salud, nuestro cuerpo, que guardemos los mandamientos y que no dependamos de ningún grupo, de ninguna otra cosa más que directamente de Dios. Ese es el modelo del Señor y es el modelo que desea que utilicemos para que como hijos de Dios crezcamos. Y por lo tanto queda clarísimo que en ningún momento la Iglesia de Jesucristo tiene ningún comportamiento sectario ni cumple con ninguna de las condiciones de un grupo de alto control mental, como acabamos de ver en este primer punto del modelo Vite. Que Dios les bendiga.